10 minutos antes de que el rumor empezara a circular con fuerza, el nombre de Carlos Santana volvió a aparecer unido a una palabra que sus seguidores no quieren escuchar: salud. En las redes, el titular se movía con tono de alarma. El final triste. Su esposa llora y la familia lamenta. Pero detrás de una frase diseñada para sacudir emociones, hay una historia mucho más compleja. Una historia que exige separar el dramatismo de los hechos, la preocupación pública de la especulación y el respeto por un artista vivo de la necesidad de informar con responsabilidad. Carlos Santana no es únicamente un guitarrista famoso. Es una figura cultural que atravesó generaciones, fronteras, estilos y épocas. Su sonido salió de México. Encontró un territorio espiritual en San Francisco. Conquistó Woodstock. Sobrevivió a los cambios de la industria musical y regresó al centro del mundo con una fuerza inesperada gracias a Supernatural. Por eso, cada noticia sobre su cuerpo, cada concierto pospuesto, cada aparición sentado en el escenario o cada comunicado médico despierta una reacción inmediata. Preocupación, nostalgia, miedo y una pregunta inevitable sobre el paso del tiempo. Este reportaje no presenta como hecho confirmado una escena privada de lágrimas de Cindy Blackman Santana, su esposa y compañera musical. No existe, en la información pública revisada, una confirmación verificable de que ella haya llorado ante las cámaras o emitido una declaración reciente lamentando de manera dramática la salud de su marido. Lo que sí existe es una secuencia de episodios que, leídos juntos, revelan la fragilidad de un hombre que durante décadas pareció inagotable: deshidratación, aplazamientos de conciertos, una caída accidental, recuperación, regreso a los escenarios y una agenda que todavía muestra el deseo de continuar. La pregunta central, entonces, no es si Carlos Santana ha llegado a un final definitivo. La pregunta más honesta es otra. ¿Qué ocurre cuando una leyenda, acostumbrada a vivir bajo las luces, empieza a mostrar públicamente las señales de una edad que nadie puede detener? Hay artistas cuya salud deja de ser un asunto privado en cuanto una noticia aparece en la pantalla de un teléfono. No porque el público tenga derecho a invadir su intimidad, sino porque esas figuras han acompañado la memoria emocional de millones de personas. Carlos Santana pertenece a esa categoría. Para muchos, su guitarra no es solo un instrumento, es una voz reconocible. Una mezcla de fuego, calma, raíz latina, blues, espiritualidad y resistencia. Por eso, cuando se habla de un final triste, el impacto es inmediato. La frase parece anunciar una pérdida, una despedida, una última escena, pero el periodismo cultural debe hacer una pausa antes de seguir esa corriente. Debe preguntar qué parte de la historia está documentada, qué parte pertenece a la emoción colectiva y qué parte puede ser simplemente una exageración nacida para captar atención. Santana ha atravesado episodios de salud que preocuparon a sus seguidores. En 2022, sufrió un colapso durante una presentación, asociado al agotamiento por calor y la deshidratación. En 2025, volvió a posponer conciertos tras un episodio de deshidratación. Y posteriormente se informó que había dado positivo por COVID. Ese mismo año, una caída accidental en Hawái lo obligó a aplazar parte de su residencia en Las Vegas debido a una lesión en un dedo de la mano izquierda, una lesión especialmente sensible para un guitarrista. Estos datos bastan para entender la preocupación. Pero no bastan para declarar un final. Tampoco bastan para convertir a su esposa en protagonista de una escena lacrimógena no confirmada. La vida pública de un artista veterano suele estar rodeada de símbolos, y en este caso el símbolo más potente es el contraste entre la imagen eterna de Santana, el hombre de la guitarra encendida, y la realidad inevitable de un cuerpo que envejece. La historia que sigue no es un obituario, no es una sentencia, es una mirada detallada y objetiva a una etapa delicada. La de un músico legendario que sigue siendo noticia no solo por lo que toca, sino por lo que su salud representa para una generación que también ha aprendido a envejecer con él. El titular apareció con la fuerza de una alarma. 10 minutos antes, el final triste de Carlos Santana. Su esposa llora y lamenta la salud de su marido. En apenas una línea se concentraban todos los ingredientes del impacto digital: urgencia, tragedia, intimidad familiar, lágrimas y miedo. El lector no necesitaba saber más para sentirse empujado a abrir la noticia. Pero la velocidad no siempre es sinónimo de verdad. En el ecosistema actual, la salud de una celebridad puede convertirse en un campo de especulación en cuestión de minutos. Un concierto pospuesto se transforma en grave estado. Una observación médica se convierte en despedida. Una ausencia temporal se interpreta como final. La emoción ocupa el lugar de la confirmación.
Con Carlos Santana, este fenómeno resulta especialmente visible porque su figura no pertenece únicamente al presente. Santana forma parte de la historia de la música popular. Su nombre evoca Woodstock, guitarras eléctricas, percusiones latinas, espiritualidad, escenarios multitudinarios y una carrera que ha sobrevivido a modas, crisis y renacimientos. Cuando alguien así tiene un problema de salud, el público no reacciona como ante una simple noticia médica, reacciona como si una parte de su propia memoria estuviera en peligro. El primer deber, por tanto, es separar tres niveles distintos. El primero es el hecho comprobado. Sí, Santana ha tenido episodios recientes que obligaron a cancelar o posponer conciertos. Sí, su equipo ha comunicado problemas de deshidratación, COVID, caídas y periodos de recuperación. Sí, su edad convierte cualquier incidente en una cuestión que merece atención. El segundo nivel es la interpretación. Que un artista veterano posponga conciertos puede sugerir cansancio, prudencia médica o una necesidad de reorganizar su agenda. Puede indicar que la maquinaria de las giras ya no se sostiene con la misma facilidad que antes. Pero interpretar no significa inventar. Decir que un episodio de salud plantea dudas sobre el futuro escénico de Santana es razonable. Decir que todo ha terminado sin confirmación oficial no lo es. El tercer nivel es la dramatización. Aquí entra la imagen de la esposa que llora, de la familia que lamenta, del supuesto final que llega sin aviso. Esa construcción puede funcionar como recurso narrativo, pero no debe presentarse como hecho si no existe una fuente clara. Cindy Blackman Santana no es un personaje secundario creado para intensificar un relato. Es una artista con carrera propia, una baterista respetada y una compañera que ha compartido con Carlos escenarios y proyectos. Usar su imagen emocional sin confirmación reduce una vida real a un efecto de impacto. La historia pública de Santana demuestra que el silencio también puede alimentar rumores. Cuando un artista cancela una presentación por motivos médicos, los fans quieren saber. Cuando el comunicado es breve, la ansiedad llena los espacios vacíos. Cuando las redes sociales replican titulares sin contexto, la inquietud se multiplica. Así nace el clima en el que una frase como «el final triste» se vuelve creíble antes de ser verificada. Sin embargo, la realidad conocida es menos cinematográfica y más humana. Santana ha tenido contratiempos, ha necesitado reposo, ha sido atendido por médicos, ha aplazado compromisos, y también ha regresado, ha mantenido fechas, ha conservado una presencia pública y ha seguido vinculado a la música. Esa tensión entre fragilidad y continuidad es el verdadero centro del reportaje. Conviene recordar que la industria del espectáculo suele exigir a sus leyendas una energía casi imposible. El público quiere ver al artista de siempre. El mismo gesto, el mismo sonido, la misma intensidad. Pero el tiempo no negocia con la nostalgia. Un músico de edad avanzada puede conservar su talento y, al mismo tiempo, necesitar pausas más largas, cuidados más estrictos y decisiones menos heroicas. En ese punto, la salud de Santana no debe leerse como una derrota, debe leerse como una realidad. El cuerpo que durante décadas sostuvo giras, grabaciones, ensayos, viajes, entrevistas, escenarios y presión pública, es el mismo cuerpo que ahora pide prudencia. La guitarra puede sonar con la misma emoción, pero el calendario ya no puede tratarse como si los años no hubieran pasado. El rumor, entonces, revela algo más que una posible preocupación médica. Revela nuestra dificultad para aceptar que los ídolos también envejecen. Nos cuesta ver a un músico que parecía eterno, obligado a cancelar una noche. Nos incomoda imaginar que la fuerza de un solo de guitarra depende de huesos, músculos, hidratación, descanso y atención médica. Preferimos convertir ese proceso en tragedia, porque la tragedia parece más clara que la transición. Pero la transición es precisamente lo que está ocurriendo. Santana se encuentra en una etapa en la que cada aparición pública será observada con más atención. Cada fecha de gira será interpretada como señal de fortaleza. Cada pausa será leída como advertencia. Cada foto junto a Cindy será analizada buscando gestos, cansancio o alivio. La responsabilidad del periodismo cultural es no caer en esa ansiedad sin pruebas. Informar sobre la salud de una figura pública exige equilibrio. No minimizar los episodios reales, pero tampoco amplificarlos hasta convertirlos en sentencia. En el caso de Carlos Santana, lo que se puede decir con honestidad es que su salud ha atravesado momentos delicados, que su equipo ha insistido en mensajes de recuperación y que su continuidad artística parece depender cada vez más de una administración cuidadosa de sus fuerzas. El final triste del titular, visto desde esta perspectiva, no es necesariamente un final biográfico. Puede ser el final simbólico de una idea.
la idea de que Santana era inmune al desgaste. La verdadera noticia no es que la leyenda haya desaparecido. La noticia es que la leyenda sigue ahí, pero ahora rodeada de límites. Durante décadas, Carlos Santana fue visto como un músico de energía casi ritual. Su forma de tocar no dependía únicamente de la velocidad ni del virtuosismo técnico. Había en su sonido una cualidad corporal. Notas largas, sostenidas, vibrantes, como si la guitarra respirara con él. Esa conexión hizo que muchos fans confundieran la presencia artística con una forma de invulnerabilidad. Pero detrás de cada concierto hay una exigencia física considerable. Viajar, ensayar, pasar de una ciudad a otra, enfrentar cambios de clima, dormir poco, atender compromisos promocionales y sostener la concentración de un espectáculo no es una rutina ligera. Para un músico joven ya puede ser agotador. Para un artista que ha superado los 70 años, cada gira exige una planificación médica y personal mucho más cuidadosa. Los episodios recientes relacionados con Santana permiten observar esa realidad. En 2022, el guitarrista sufrió un colapso durante un concierto en Michigan. La explicación pública apuntó al agotamiento por calor y la deshidratación. No se trató de una anécdota menor. El incidente ocurrió en pleno escenario, frente a espectadores que pasaron de la euforia a la preocupación en segundos. La escena fue impactante porque rompió la ilusión de control que suele rodear a los grandes espectáculos. En un concierto, todo parece calculado. La luz, el sonido, la entrada de cada instrumento, el movimiento de los músicos. Pero el cuerpo introduce un elemento imposible de programar. Una bajada de presión, una falta de hidratación, una temperatura alta o un cansancio acumulado pueden cambiar la noche por completo. Eso fue lo que recordó aquel episodio. Incluso una leyenda necesita agua, descanso y vigilancia. La reacción posterior buscó transmitir tranquilidad. Santana agradeció los mensajes de apoyo y se habló de recuperación. Sin embargo, en la memoria pública quedó instalada una imagen nueva, la de un artista que podía detenerse de golpe. Para muchos seguidores, ese fue el primer aviso visible de una etapa distinta. Luego, llegaron otros contratiempos. En enero de 2025, se informó que Santana había sufrido una caída accidental en Hawái. La consecuencia no fue solo una lesión cotidiana, sino una fractura en un dedo de la mano izquierda. Para cualquier persona, un dedo roto puede ser doloroso e incómodo. Para un guitarrista, especialmente para uno cuyo lenguaje musical depende de la sensibilidad en las manos, es una amenaza directa al oficio. La mano de un guitarrista no es una herramienta cualquiera, es memoria, técnica, identidad. En los dedos se acumulan años de práctica, reflejos, presión exacta sobre las cuerdas, vibratos, silencios, ataques y matices. Una lesión en esa zona obliga a detenerse, aunque la voluntad quiera seguir. En el caso de Santana, el aplazamiento de presentaciones no fue solo una decisión logística, fue una señal de que incluso la pasión más fuerte debe obedecer a la recuperación. Más tarde, en abril de 2025, otro episodio volvió a encender las alarmas. Antes de una presentación en Texas, Santana fue atendido por un problema de salud vinculado a la deshidratación. Después se informó que también había dado positivo por COVID. La combinación de ambos factores explicó la decisión de posponer más de un concierto por precaución. La palabra precaución es clave. En la cultura del espectáculo, durante mucho tiempo se celebró la idea de que el show debe continuar a cualquier precio. Pero esa frase, tan repetida, puede convertirse en una presión injusta cuando se aplica a cuerpos reales. En artistas veteranos, la prudencia no debería interpretarse como debilidad, sino como una forma de responsabilidad. Cada aplazamiento tiene consecuencias. Hay fans que compraron boletos, equipos técnicos contratados, salas reservadas, músicos preparados, hoteles, vuelos, calendarios completos. Cancelar o posponer no es una decisión ligera. Por eso, cuando un equipo de management toma esa medida, suele haber una razón suficiente. En el caso de Santana, los comunicados han intentado transmitir calma, pero también han dejado claro que la salud debía colocarse por encima del calendario. Aquí aparece una tensión central. Carlos Santana sigue siendo un artista activo, pero su actividad se mueve en un margen más delicado. Ya no se trata solo de preguntar cuántas fechas puede hacer, sino bajo qué condiciones puede hacerlas. ¿Cuánto descanso necesita entre una ciudad y otra? ¿Qué tipo de escenario resulta más seguro? ¿Cuánta exposición al calor conviene evitar? ¿Cómo se reorganiza una gira para proteger a quien la encabeza? Estas preguntas no restan grandeza a Santana. Al contrario, la hacen más humana. La imagen del músico que envejece no debería ser leída como decadencia automática.
En muchos casos, la edad cambia la energía física, pero profundiza la interpretación. Un artista puede tocar menos notas y decir más, puede moverse menos y transmitir más, puede reducir la duración de una gira y conservar intacta la intensidad de una canción. Pero para que eso ocurra, el entorno debe aceptar el cambio. La banda, los productores, los promotores y el público tienen que entender que la continuidad de una leyenda depende también de saber detenerse a tiempo. Un concierto cancelado puede parecer una decepción inmediata, pero también puede ser la decisión que permite que haya más conciertos en el futuro. El problema aparece cuando la narrativa pública convierte cada pausa en una amenaza final. Si Santana se recupera, se habla de milagro. Si cancela, se habla de tragedia. Si aparece sentado, se especula. Si no aparece, se exagera. Esa dinámica reduce la complejidad de la salud a una serie de titulares extremos. La verdad es más sobria. Santana ha enfrentado episodios puntuales que requieren cuidado. Su edad aumenta la atención sobre esos episodios. Su carrera sigue teniendo movimiento. Su equipo ha comunicado recuperación en varias ocasiones. Nada de eso autoriza a inventar una despedida definitiva, pero sí invita a observar con seriedad el momento. Detrás de la guitarra hay un hombre que ha vivido gran parte de su existencia en tránsito. Autlán, Tijuana, San Francisco, Woodstock, Las Vegas, giras internacionales, estudios de grabación, hoteles, aeropuertos. Esa vida, admirada desde fuera, también deja marcas. El cuerpo recuerda cada viaje. La espalda, las manos, la respiración, el sueño y la resistencia no son elementos secundarios. Son la infraestructura invisible de la música. Cuando esa infraestructura se resiente, la noticia no debería ser tratada como morbo, sino como parte del relato completo. Carlos Santana no es solo el sonido de una guitarra, es también la vulnerabilidad de quien la sostiene. Y esa vulnerabilidad, lejos de disminuirlo, puede acercarlo más al público. El final triste, si existe en algún sentido, no sería la desaparición de Santana, sino el final de la fantasía de que los artistas que marcaron nuestra vida permanecen congelados en su mejor momento. La imagen de Woodstock sigue ahí. La potencia de Smooth sigue ahí. Los premios, los solos y los escenarios siguen ahí. Pero junto a todo eso aparece ahora una verdad sencilla. Las leyendas también necesitan descansar. En los relatos sobre grandes artistas, las parejas suelen aparecer de dos maneras extremas, como figuras silenciosas o como personajes dramáticos. En ambos casos, se corre el riesgo de simplificar una vida. Cindy Blackman Santana merece una mirada más precisa. No es únicamente la esposa de Carlos Santana. Es una baterista con una trayectoria propia, una intérprete formada en el jazz y el rock, una presencia musical poderosa y una colaboradora que comparte con Santana mucho más que una biografía sentimental. El titular que menciona a la esposa llorando tiene fuerza emocional porque apela a una imagen universal. Alguien cercano observa la fragilidad de la persona amada y se quiebra. Pero cuando no hay confirmación pública de esa escena, el periodismo no debe presentarla como un hecho. Lo que sí puede analizarse es el papel que Cindy ocupa en esta etapa de la vida de Santana. Cindy Blackman Santana conoce el escenario desde dentro. Sabe lo que significa sostener una banda, entender el ritmo de una gira, convivir con la presión de los horarios y aceptar que la música profesional exige disciplina física. Esa experiencia le da una perspectiva distinta a la de una acompañante externa. Ella no solo ve a Carlos como marido, también lo ve como músico, como compañero de escenario, como alguien cuyo cuerpo debe responder a una exigencia artística concreta. En una pareja de músicos, la salud no se limita al ámbito doméstico. Afecta al sonido, a los ensayos, a la agenda, al equipo, al público y a la relación misma con el trabajo. Si uno de los dos debe frenar, el otro entiende de inmediato lo que esa pausa significa. No se trata solamente de cancelar una noche, se trata de modificar una dinámica de vida. Por eso, aunque no haya una declaración reciente de Cindy llorando públicamente, es razonable imaginar que cualquier episodio médico de Santana tenga un impacto profundo en su entorno cercano. Sin embargo, una cosa es reconocer la dimensión humana de la preocupación, y otra muy distinta es fabricar una escena íntima para aumentar el dramatismo. El vínculo entre Carlos y Cindy también tiene un valor simbólico dentro del universo Santana. Él representa una tradición de guitarra latina, rock, blues y espiritualidad. Ella aporta una energía rítmica intensa, con una identidad que no depende de la sombra de su esposo. Juntos proyectan una imagen de alianza artística madura, una relación en la que la música sigue siendo lenguaje compartido. En tiempos de salud frágil, esa alianza adquiere otra lectura.
No es solo romanticismo. Es apoyo práctico, comprensión profesional y acompañamiento en decisiones difíciles. Un artista puede querer tocar aunque su cuerpo pida pausa, puede sentir culpa por cancelar, puede temer decepcionar a sus fans, puede resistirse a aceptar límites. En ese contexto, la presencia de una pareja que entiende tanto el amor como el oficio puede ser decisiva. El público suele ver el resultado final, el concierto realizado o pospuesto, el comunicado oficial, la fotografía, la fecha reprogramada. Pero no ve las conversaciones privadas previas, la revisión médica, el cansancio después del viaje, la duda sobre salir o no al escenario, la presión de cumplir, la recomendación de descansar. En esas zonas invisibles se decide muchas veces la salud de un artista. Cindy, como compañera, pertenece a ese espacio invisible. No hace falta convertirla en una mujer devastada para reconocer su importancia. Su papel puede ser más sobrio y más profundo. Estar cerca, acompañar, tocar, esperar, proteger, aconsejar, compartir silencios y ayudar a que las decisiones no se tomen desde el orgullo, sino desde el cuidado. Hay algo especialmente delicado en la imagen del músico mayor y su pareja. La cultura popular tiende a dramatizar la vejez como pérdida total o a negarla como si no existiera. En el caso de Santana, ninguna de esas dos posiciones es suficiente. Él sigue siendo una figura activa, pero no puede ser tratado como si el tiempo no hubiera pasado. Cindy, por su parte, no debe ser reducida a un símbolo de duelo anticipado. Ambos forman parte de una etapa en la que la música convive con la administración de la energía, los riesgos médicos y la necesidad de preservar la dignidad. La dignidad es una palabra central. Informar sobre la salud de un artista no significa despojarlo de intimidad. Tampoco significa ocultar datos relevantes. Significa encontrar un punto de equilibrio entre el interés público y el respeto personal. Santana no es una propiedad emocional de sus fans, aunque su música les pertenezca en la memoria. Cindy no es un recurso narrativo, aunque su cercanía conmueva. El público puede sentir preocupación genuina. Quienes crecieron con sus canciones pueden experimentar cada noticia médica como una advertencia sobre el paso del tiempo. Pero esa preocupación debe expresarse sin exigir detalles privados. No todo dolor necesita una cámara. No toda lágrima, si existiera, pertenece al consumo público. En este sentido, el supuesto llanto de Cindy funciona mejor como metáfora que como noticia. Metáfora de una familia que cuida. Metáfora de una generación que mira a envejecer a sus ídolos. Metáfora del miedo que provoca imaginar el silencio de una guitarra que durante décadas pareció inagotable. Pero una metáfora no debe disfrazarse de hecho. El periodismo cultural responsable puede usar el lenguaje emocional, pero debe marcar sus límites. Puede decir que la situación preocupa. Puede decir que la salud de Santana ha obligado a tomar decisiones. Puede decir que su esposa forma parte esencial de su presente artístico y personal. Lo que no debe hacer es declarar lágrimas, luto o despedida si no existen pruebas. El verdadero retrato de Cindy Blackman Santana en esta etapa quizás sea menos melodramático y más fuerte. Una mujer que permanece en pie, que conoce el ritmo desde dentro, que acompaña a un músico legendario sin desaparecer detrás de él, y que entiende que amar a un artista también implica ayudarlo a detenerse cuando el cuerpo lo exige. Esa imagen, aunque menos viral, resulta más honesta. Carlos Santana nació lejos de la maquinaria, que después lo convertiría en una figura global. Su historia comenzó en México, pasó por Tijuana, y encontró en San Francisco un territorio de mezcla cultural que marcaría su sonido para siempre. Lo que hizo distinto a Santana no fue solo tocar bien la guitarra, fue entender que el rock podía dialogar con ritmos afrolatinos, percusiones, blues, jazz y una sensibilidad espiritual que atravesaba cada nota. Cuando Santana apareció en Woodstock en 1969, el mundo no vio únicamente a una banda, vio una posibilidad nueva. En medio de una escena dominada por otras formas de rock, aquel sonido tenía otra temperatura. Las congas, los timbales, el bajo, el órgano y la guitarra creaban una energía que no encajaba del todo en las etiquetas habituales. Era música de frontera, de viaje, de mezcla. Esa mezcla se convirtió en identidad. Santana abrió una puerta para generaciones de músicos latinos y para oyentes que encontraron en su propuesta una forma de pertenencia. No era música latina como categoría cerrada, ni rock como copia de modelos anglosajones. Era una conversación entre mundos. Décadas después, cuando muchos artistas de su generación habían quedado atados a la nostalgia, Santana volvió al centro de la industria con Supernatural. El álbum no solo fue un éxito comercial,
fue una demostración de adaptación. Colaboraciones con artistas más jóvenes, canciones diseñadas para la radio global y una producción capaz de unir pasado y presente hicieron que una nueva generación descubriera su guitarra. Ese regreso explica por qué la preocupación actual es tan intensa. Santana no pertenece a una sola edad del público. Hay quienes lo recuerdan por Woodstock, quienes llegaron por Black Magic Woman, quienes lo descubrieron con Smooth, quienes lo asocian a Las Vegas y quienes simplemente reconocen ese sonido inconfundible sin conocer toda su historia. Su salud preocupa porque su legado está repartido en muchas memorias, pero el legado también puede convertirse en carga. A una leyenda se le exige continuidad. Se le pide que vuelva, que toque igual, que emocione igual, que no cambie. Se olvida que el legado no es una obligación de repetirse indefinidamente. Es una huella ya construida. Santana no necesita demostrar cada noche que merece su lugar en la historia. Ese lugar ya existe. La etapa actual debería ser leída desde esa perspectiva. Si Santana decide seguir tocando, será porque todavía encuentra sentido en hacerlo. Si reduce fechas, también será parte de una decisión legítima. Si aparece con menos intensidad física, no significa que su música valga menos. La madurez artística puede expresarse de otra manera, con pausas, con selección, con conciertos más medidos, con una presencia menos explosiva pero más consciente. El público, sin embargo, tiene dificultad para aceptar esa transformación. La cultura del espectáculo nos entrenó para consumir juventud, velocidad y permanencia. Cuando un artista envejece, se le ofrecen dos salidas narrativas: el héroe que desafía la edad o la víctima de una caída inevitable. Santana no cabe del todo en ninguna de las dos. Es un músico que continúa, pero que también se cuida. Es fuerte, pero no invulnerable. Es leyenda, pero no estatua. En esa tensión se encuentra la parte más humana del reportaje. El final triste quizá no sea un acontecimiento concreto, sino una sensación compartida. La conciencia de que una era se acerca lentamente a su última etapa. No porque Santana haya terminado, sino porque cada año vuelve más visible la distancia entre el joven guitarrista de Woodstock y el hombre que hoy debe escuchar con atención a sus médicos. Esa conciencia puede doler. Duele, porque los artistas funcionan como relojes emocionales. Cuando ellos envejecen, nosotros recordamos que también ha pasado el tiempo para quienes los escuchamos. Una canción que antes era presente se convierte en memoria. Un concierto que antes parecía una celebración más se vuelve una oportunidad que quizá no se repita muchas veces. La fragilidad del artista activa la fragilidad del público, pero hay otra forma de mirar el momento. En lugar de enfocarse solo en lo que se pierde, se puede reconocer lo que permanece. Permanece una obra, permanece un sonido, permanecen discos, grabaciones, colaboraciones, imágenes, conciertos, historias familiares asociadas a canciones. Permanece la influencia en músicos que aprendieron que la guitarra podía cantar en español, en inglés y en un idioma sin palabras. Santana no necesita estar en cada escenario para seguir existiendo culturalmente. Su música ya circula por fuera de su cuerpo. Esa es la paradoja de los grandes artistas. Mientras su salud se vuelve más frágil, su obra se vuelve más independiente. El cuerpo puede pedir descanso, pero el legado continúa viajando. Eso no elimina la preocupación por su presente. La salud importa, las cancelaciones importan, las señales de cansancio importan. Pero deben ser comprendidas dentro de una vida larga y activa, no como elementos aislados de un relato fatalista. Para sus seguidores, la reacción más respetuosa quizá no sea exigir explicaciones inmediatas, sino acompañar con paciencia. Entender que un aplazamiento puede ser una medida de protección, aceptar que una gira puede cambiar, celebrar cada aparición sin convertir cada ausencia en tragedia. Y, sobre todo, recordar que la gratitud puede ser más justa que el miedo. En el fondo, Carlos Santana ha construido una carrera alrededor de una idea de trascendencia. Su música siempre pareció buscar algo más allá del entretenimiento, una conexión, una energía, una forma de elevar la experiencia cotidiana. Tal vez por eso su etapa actual despierta tantas emociones, porque ver a Santana vulnerable no contradice su mensaje espiritual. Lo confirma. La vida es fuerza y límite, ritmo y silencio, aparición y pausa. El reportaje empezó con un titular alarmante, termina con una imagen más serena, un músico mayor, todavía ligado a su guitarra, rodeado de una historia inmensa, acompañado por una mujer que también pertenece al escenario, observado por millones de fans que no quieren despedirse demasiado pronto. No hay confirmación de un final definitivo, hay señales de cuidado, hay episodios que invitan a la prudencia. Hay una leyenda que ya no puede ser pensada como si el tiempo no existiera.
Y hay una pregunta que queda abierta para todos los que alguna vez sintieron que una nota de Santana les hablaba directamente. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá ahora con Carlos Santana? ¿Debe seguir en los escenarios mientras su salud lo permita, o ha llegado el momento de proteger su legado con menos giras y más descanso?